Para cerrar este pequeño ciclo en el cual hemos estado viendo una serie de pequeñas como diapositivas, de cada tema era como una diapositiva del mundo antiguo, de la Hispania romana, vamos a hablar del tema del agua y vamos a verlo un poco a nivel general. Y empezamos por los dioses, empezamos por el Olimpo. Los griegos, cuando tuvieron que describir el mundo, recurrieron a sus grandes pensadores. No sé si ustedes recuerdan aquellos 7 sabios de Grecia, que en el siglo VI y el siglo V comenzaron a situar a los dioses en el Olimpo, a explicar la historia de los hombres, pero también a hacerse las grandes preguntas de la filosofía. ¿Qué es el origen de todo? Hay quien decía que el origen de todo pues, tendría que ser la tierra, quien decía que tenía que ser el fuego, sin la tierra no existiríamos, sin el fuego tampoco, hay quien tenía que ser el aire, sin el aire no podríamos respirar, pero hubo uno de estos 7 sabios, Tales de Mileto, del cual Aristóteles nos recuerda que su propuesta era que el origen de todo tenía que ser el agua. Y si pensamos un poco los argumentos de cada uno de estos 7 sabios, pues quizás tendríamos que decidir que Tales estaba en lo cierto. Vean esta foto de Google Earth. He movido un poco la Tierra, ustedes lo pueden hacer también en casa con su ordenador, y si escojo esta vista del Océano Pacífico, toda la Tierra parece que es agua. Hombre, toda no, pero casi todo. En realidad, tierra hay muy poquita en nuestro globo terráqueo, solamente un 25% de la superficie de la Tierra es realmente lo que nosotros denominamos tierra. Todo el resto es agua. ¿Y nosotros? Pues resulta que los datos que nos dan hoy los biólogos nos dicen que nosotros, personas adultas, en buena parte somos agua, pero que cuando nacemos, vean qué cosa más increíble, y somos todavía un embrión, pues el 97% de nosotros es agua. Bueno, con estos datos empíricos parece realmente que Tales tenía mucha razón al proponer que fuera el agua el origen de todas las cosas. Los antiguos sabían que la Tierra era redonda, recuerden que el gran Eratóstenes pudo medir la circunferencia del meridiano terrestre, pero cuando se la imaginaban entendían que había lo que ellos conocían o a través de los viajeros o lo que propiamente donde vivían, conocían 3 continentes, Europa, Asia o Libia al sur, y luego Asia hacia el este. Y entendían que estos 3 continentes estaban rodeados por el océano, el mar exterior, un mar exterior que no tenía fin. A partir de esta idea, desarrollaron los mitógrafos la idea que el dios océano, unido a la ninfa Tetis, fueron los creadores, los progenitores de todos los cursos de agua más allá del océano. Es decir, de ríos, lagos y fuentes. Y les dieron nombre. Los ríos, Potamoi, tenían también una personalidad semidivina, una personalidad espiritual, como también lo tenían las oceánidas, que eran estas hijas de Océano, que a su vez eran las guardianas de fuentes. Hesíodo, cuando nos habla de todo, dice, bueno, ríos hay muchísimos, pero no les voy a decir a ustedes el nombre porque no tiene sentido que yo les ponga miles de nombres de ríos. La gente que vive junto a los ríos, ellos sí que saben cómo se llaman. Y como los griegos, sobre todo en la época de Platón y Aristóteles, eran ya muy racionalistas, vean qué definición más curiosa nos da Platón sobre el agua. Dice, el agua, ya lo dice Píndaro, el poeta Píndaro, una cosa magnífica, una cosa absolutamente necesaria, es absolutamente necesaria y es gratis. ¡Ostras, qué maravilla! Así cualquiera, tenemos el agua gratis. Evidentemente, él se estaba refiriendo a fuentes, a lagos y lagunas y a ríos. Poco a poco, esta idea de la mitografía se extendió a cómo poder señalar a los grandes ríos. He escogido, cambio del mundo griego al mundo romano, este precioso sextercio que nos muestra a la diosa Roma en su situación. ¿Dónde está Roma? Pues asentada sobre 7 colinas junto a un río Tíber. Al río Tíber lo tenemos, si lo ven, en este lado de la imagen, recostado, y junto al río Tíber y a los pies de una de las colinas, una loba amamantó a Rómulo y Remo y ese fue el origen de nuestra divinidad. Roma, además de ser un estado, era una diosa, reconocida como diosa por los romanos, y la tenemos aquí siempre armada con su espada. Los ríos, por lo tanto, se mostraron su iconografía como grandes personajes
adultos recostados, semitumbados. La idea es muy sencilla también iconográficamente. Un río tiene una extensión, un cauce, y la mejor forma de entender ese cauce no es poner al río en posición vertical, que no tendría sentido, sino recostarlo y luego elegir qué elementos le pueden acompañar. La cornucopia. Los ríos permiten la navegación y traen riquezas. En este caso aparte, este río que vemos aquí tiene al lado una loba con dos gemelos. Pues evidentemente este río es el Tíber, el río que bañaba Roma, y el remo es el recordatorio de que el Tíber podía ser remontado por los barcos de los comerciantes. En este caso, esta preciosa estatua de piedra negra egipcia, que viene de Villadriana, del canopo de Villadriana. Saben ustedes que Adriano, en su gran mansión, cuando ya se retiró de sus viajes, Adriano era un apasionado del mundo egipcio, en el Nilo había muerto su amado Antinoo, y esta imagen del Nilo, como ven, muy parecida a la del Tíber, solamente que cambia la iconografía. En lugar de la loba con Rómulo y Remo, tenemos esa esfinge. Vean que la estatua era la decoración de una fuente, por eso ven que la esfinge tiene este cántaro del cual manaría el agua, y en la mano lleva las espigas, que era la riqueza de Egipto, el Gran Egipto, y de nuevo la cornucopia, todas las riquezas que presenta este río. En Hispania tenemos pocas representaciones de ríos. En Tarragona, donde yo ejerzo, tenemos un trocito de una estatua en la cual tenemos una pista muy bonita de qué vendría aquí arriba. Vean, el pedestal pone Flumen Iberus, el gran río que daba su nombre a toda Iberia. Aquí es probable que la escultura no fuera propiamente el río, porque si no, no estaría aquí en la indicación de Flumen Iberus. Saldría aquí, por ejemplo, con el nombre del dedicante. Es posible que aquí la estatua fuera, por ejemplo, del convento jurídico caesaragustano, Zaragoza, que estaba bañado por el Ebro, o algo parecido. Encima de esta indicación de Flumen Iberus, es probable, vean estas ondas que aparecen, pues que sea, he cogido como paralelo esta imagen del Museo de Carbona, es Nereo, el padre de las Nereidas, el viejo del mar, y aquí es probable que el Ebro nos apareciera sencillamente a través de esta cabeza. En el caso de Mérida podemos avanzar un poquito más. Aquí tenemos la Mérida actual. Recuerden que la Mérida romana se asentaba justo debajo de la Mérida actual. Aquí todavía podemos ver el anfiteatro y el teatro con el circo, el puente romano maravilloso, y Mérida se situaba junto al río Guadiana, un río de gran anchura, pero que no es navegable porque tiene en muchas de sus zonas poca profundidad. Además, ya saben ustedes que el Guadiana aparece y desaparece, en los famosos ojos del Guadiana, aguas arriba. Y la ciudad se situó junto al gran río y junto a un pequeño arroyo que todavía hoy existe, el Barrueca. Pues bien, curiosamente, en Mérida sí que se nos ha conservado una lápida dedicada a recordar a un personaje que ya había muerto, era un liberto, que no sabemos la razón porque no nos lo dice, pero que debía guardar de alguna forma relación, pues quizás con comercio fluvial, y se escogió el recordar a esta persona con dos representaciones de personajes tumbados, uno a cada lado, acompañados de indicaciones. En este caso, este personaje que está tumbado es un personaje adulto. Vean que de nuevo tiene el brazo encima de una ánfora de la cual sale el agua, vuelve a ser el adorno de una fuente, pero se nos indica que se trata del río Anas, del río Guadiana. El otro es un personaje joven para indicar que no es un gran río, sino que se trata de un arroyo, y es acompañado de la indicación Barraeca. Tenemos, por lo tanto, los nombres de los dos ríos que bañaban Mérida en esta preciosa imagen. Y no tenemos más. Desgraciadamente tenemos muy pocas imágenes de ríos. Pero además de los ríos, tenemos las fuentes. Las fuentes son esenciales en el mundo antiguo porque es donde emana el agua, es donde emana la vida, y aparte porque nos sugieren una comunicación con el más allá, con ese mundo interior en la gruta más allá de la fuente. Todas las fuentes, los antiguos entendían que eran propiedad, que estaban habitadas, que formaban parte del mundo de las ninfas, estas ninfas de las fuentes de las que les acabo de hablar. Y además de las ninfas, también del dios Apolo. De forma que cuando estas aguas tenían dotes curativas, se les dedicaban lápidas, como esta del Museo de Nápoles, de una fuente en la isla de Ischia,
en la cual un personaje dedicó a las ninfas y a Apolo una lápida de agradecimiento. En Hispania tenemos también lápidas, no las tenemos en este caso tan bien ilustradas como el ejemplo de Ischia, pero he escogido este ejemplo de Legio Septimagémina, en la cual un personaje dedicó una lápida también dedicatoria a las ninfas de una fuente, de la fuente Ameba. Y para ilustrar una de estas fuentes he escogido de nuevo esta preciosa estatua de Fuente de Tarragona, en la cual en la cual vemos a una ninfa de una fuente dormida junto a las aguas, que era en realidad una de sus imágenes más tradicionales. Las ninfas se dormían y luego, pobres, eran asediadas por Pan, eran asediadas por el dios Marte. Hay todo tipo de personajes que intentan aprovecharse de ese sueño sagrado, de ese sueño místico. Y ahora quiero continuar a través de una anécdota histórica. Esta sería la península ibérica, en el mapa que, si nosotros trasladáramos a un mapa todo lo que nos explica el geógrafo Estrabón, que como recuerdan en época de Augusto nos la describe, tendríamos los Pirineos verticales de norte a sur, el gran río Iberus, el río Ebro, circulando en paralelo a los Pirineos, y luego, de forma transversal, todos los grandes ríos, el Betis, el Anas, el Tagus, etc. Pues estamos en el año 137, Viriato acaba de morir después de dejar 15 años de guerras continuas con los gobernadores romanos, y el siguiente procónsul, Décimo Julio Bruto, concentra sus tropas en Olisipo, en la actual Lisboa, aquí en este punto, y decide que ya que Viriato está muerto y los lusitanos han sido ya vencidos, es el momento de continuar la expansión de Roma. Coge a sus tropas y con la excusa típica de que ha habido ataques en las fronteras, de que ha habido disturbios, los pone a sus legionarios en marcha hacia el norte. Conforme marchan hacia el norte, se van entrando en terreno desconocido, nunca Roma había estado en el norte, atraviesan el río Duero, que es un río, como saben ustedes, sobre todo en su parte baja, impresionante, y más allá entran en una zona de claros, de bosques, y llegan a un río. Plutarco nos dice que fue el primero que atravesó este río, el río Lete. Este sería ese río Lete. He escogido una imagen de Google Earth. Aquí tendríamos el río junto a una localidad actual, un pueblo precioso, Guinzo de Limia. El nombre actual de este río es Limia, pero vean que se trata de unos paisajes con campos, con sierras, es decir, un lugar realmente idílico. Pues bien, cuando las legiones llegaron de repente a este río, comenzó a correr un rumor que ese río era el fin del mundo. Y no solo el fin del mundo, porque claro, ellos avanzaban desde el océano, sabían que el mundo no continuaba, las supersticiones son muy típicas del mundo militar, y al llegar aquí, las legiones dijeron, alguien dentro de las legiones, algún arúspice, dijo que eso era el río Lete, y el río Lete es uno de los ríos que llevan al inframundo, al mundo de Hades, al más allá. Y en concreto, el río Lete es el río del olvido. Quien cruzaba este río, al morir, olvidaba todo lo que había pasado antes. De forma que, cuando al llegar allí y el general decir adelante, se negaron a avanzar porque si avanzaban olvidarían quiénes eran y eso era lo mismo, el equivalente al morir. El general, Décimo Junio Bruto, tuvo que tomar una decisión. Cogió uno de los vexila, uno de los estandartes legionarios, él mismo atravesó el río. El río es un río encantador, lo puedes atravesar y te llega el agua hasta la cintura, ¿eh? No estamos hablando de un río tremendo por su potencia de agua, atravesarlo en barca, no. Lo que daba miedo era el ambiente en torno a este río. El hecho es que el cónsul atravesó el río y al llegar a la otra orilla llamó por su nombre a sus legionarios. A ver, mis tribunos, Horacius, Titus, Placidus, hacer el favor de venir aquí. De forma que el ejército en la otra orilla se dieron cuenta de que no había perdido la memoria y por lo tanto siguieron a su general. Es una anécdota curiosa que nos recogen varios autores de la antigüedad, Apiano, Livio, Estrabón también la cita, y que curiosamente hoy, en este pueblo de Guinzo de Limia, todavía lo siguen recordando. A finales de agosto celebran una fiesta, la fiesta del olvido, es que semento en gallego, perdónenme quien nos escuche o los gallegos presentes en la sala que lo pronuncio fatal, donde
se sigue recordando y actuando. Ya ven que las imágenes las he tomado de una asociación cultural de Guinzo que cada año protagoniza este factor. Por lo tanto, tenemos de nuevo estos elementos míticos. Además de estos ríos con poderes extraordinarios, también conocemos que los pueblos castreños o los pueblos galaicos o los pueblos astures conocían otra forma de, digamos, de acercarse al agua, de acercarse a las fuentes, con ritos iniciáticos relacionados con las aguas calientes. No sé si ustedes han visto alguna vez las que llamamos las pedras formosas, las piedras bonitas, las piedras hermosas. Aquí ven un ejemplo magnífico. Son grandes piedras que formaban parte de unas pequeñas estructuras extrañas, tienen unos pequeños agujeros, pero por los cuales un niño o un jovencito podría pasar, y que hoy creemos que se dedican a ritos iniciáticos, ritos de iniciación, que hay una parte de un baño frío, otra parte es más una sauna caliente, pero que no es sencillamente lo que luego veremos que son las termas, sino que es ligar el mundo de las aguas calientes o frías con estos fenómenos de iniciación, de paso al mundo adulto, etc. Cuando los romanos conquistan toda esta zona, todo lo que es el norte de la Lusitania y la zona de Galicia después de las guerras astures, hacen también la transformación de estos ritos y también incorporan sus propias costumbres. Como los romanos adoran a las ninfas de las fuentes, estamos en Bracara Augusta, la fundación de una nueva ciudad para que Roma pueda controlar esta zona del norte de Portugal, y aquí tenemos esta curiosa fuente, como ven, con una decoración escultórica que podemos ver más de cerca. A la izquierda vemos una figura femenina, a la derecha vemos como un templete con un personaje en su interior. Pero, afortunadamente, en esta ocasión tenemos las inscripciones que nos ayudan a saber quién dedicó esta decoración. Fue un señor que se llamaba Caelicus Fronto, natural de Arcóbriga, a una cierta distancia, ambimogidus, praenomen nomen y cognomen, hizo esta obra, hizo que se hiciera esta decoración. El templito, situado justo encima de la surgente termal, nos dice de nuevo que se hizo por orden de este Caelicus, pone Caelicus fecit, y al lado aparece esta inscripción extraña, Tongo Naviagoi. En realidad aquí tenemos la pista de qué se trata, porque muy cerca tenemos esta preciosa árula en la cual una mujer llamada Rufina, votum solvit libens merito, cumplió su voto libremente y con justicia, dedicando este altarcito a la diosa Navia, que era una diosa del norte de Lusitania. Por lo tanto, tenemos a esta diosa Navia tenida como una ninfa de la fuente, en la cual, a través de un sincretismo con este personaje masculino de nombre Tongo, sacraliza este lugar. Evidentemente no se trata de una fuente tal, es decir, la fuente antigua no estaba tal como la vemos ahora. Una serie de compañeros la han estudiado, Ana Garrido y Ricardo Mar, trabajaron este tema y en realidad nos tenemos que imaginar toda esta arquitectura decorando con un templo con frontón la imagen de la diosa, más al lado el templito dedicado a Tongo, y otro compañero nos propone esta restitución de cómo pudo ser esta fuente de la ciudad de Braga. Además, sabemos que el lugar fue suficientemente famoso como para que los bisnietos de este Caelicus todavía siguieran haciendo restauraciones de la obra de su tatarabuelo. Tenemos esta otra lápida maravillosa que nos lo indica, y todo esto, como les digo, ha sido estudiado y lo podemos encontrar y lo conocemos con detalle. Esta sería la Hispania de época de Augusto y del siglo I después de Cristo. Ha acabado ya la conquista, han sido sometidos los astures y los cántabros, e Hispania se urbaniza, se llena de ciudades y de calzadas que unen las ciudades. Plinio nos da además la lista del número de ciudades. Plinio, como saben, es una maravilla para conocer el mundo antiguo, es ese inventor de lo que después llamaremos la enciclopedia en el siglo XVIII, da los datos de todo de una forma prolija, nos dice todas las colonias, los municipios o las ciudades estipendiarias que hay en las tres provincias, en la Citerior, la más ancha, la más grande, en la Bética y luego en la Lusitania. Como ven, toda Hispania se llena de ciudades. Para cada una de estas ciudades sabemos que tenía una serie de elementos urbanos, murallas, calles, cloacas, casas, tiendas, edificios públicos,
el foro, por supuesto, templos de los dioses, anfiteatro, teatro, circo y unos campos también roturados con las villas romanas y luego las pequeñas aldeas, los pagi y los vici. Toda Hispania se urbaniza de alguna forma y se transforma toda su naturaleza puestas al servicio de la agricultura y la ganadería, siempre con alguna ciudad cerca. Esa es la idea fundamental, es un campo urbanizado. Pues bien, dentro de todo este campo urbanizado, las aguas también tomaron un papel especial. Otros compañeros han realizado, tomo de Pérez y Miró este mapa maravilloso, en el cual han unido toda la información que disponemos sobre tanto fuentes termales como construcciones de termas, que veremos que son cosas diferentes. Hay más de 115 evidencias a través de la toponimia, un lugar que se llame pues, Aguascalientes, pues ya podemos imaginar de qué se trata, o bien también las hemos excavado grandes termas públicas y privadas. Si vemos el mapa, rápidamente nos daremos cuenta también de algo que es fácil de que hoy reconozcamos. ¿Dónde llueve más? ¿Dónde hay más agua? Evidentemente, en la zona galaico-leonesa y norte de Portugal. Vean qué montón de topónimos relacionados con las aguas existen, a diferencia, pues yo qué sé, pongamos aquí la provincia de Cuenca, por ejemplo, o el norte o la parte baja de Extremadura, donde hay muchísimas menos. Pues bien, vamos a ver un poco, un ejemplo de estas fuentes termales. Me lo llevo para mi campo, es decir, busco un ejemplo cerca de Tarragona, donde yo vivo, pero es porque es un ejemplo importante. Vean, les hablaba de los vasos de Vicarelo, recuerdan aquel camino desde Cádiz a Roma, y dentro de las paradas por las cuales, de las estaciones por las que había que pasar, hay una que se denomina Aquis Bocontis. Está al lado de la ciudad de Gerundam, la ciudad de Gerona actualmente. En este caso, esta Aquis Bocontis la podemos localizar en un pueblecito actual cuyo nombre es Caldas de Malavella. Caldas, en catalán caldes, que viene de agua caliente. Pues bien, en el caso de Caldas de Malavella tenemos un manantial, bicarbonatado sódico, de origen termal, que brota a 58 grados y en este lugar se conocía ya desde finales de la Edad Media, Edad Moderna, y aquí he cogido una foto de edad contemporánea, que existían restos balnearios de época romana. ¿Cómo son los complejos balnearios? Que no son termas. Luego vamos a insistir en la diferencia entre ambos conceptos. Un complejo balneario consiste en una fuente de agua caliente que, si antes hemos visto esa fuente en Braga, aquí se prepara para poder bañarnos junto a la surgente. Aquí tenemos, como ven, el origen de esa surgente, que ha sido ya tratada para canalizarla para que pueda llenar la piscina, una piscina que luego tiene ahí, ahora lo veremos, su sumidero, y sencillamente, aquí tenemos el sumidero de la piscina, y este sería el conjunto de este complejo balneario. Es decir, un balneario romano es una fuente que nutre de agua una o varias piscinas y luego una serie de salas en las cuales, aquí tenemos una propuesta de la cubierta del edificio y este es el edificio en su fase final, podemos tener las diferentes fases en las cuales podríamos tomar el agua. Lo podemos tomar, podemos bañarnos por grupos, podemos tomarnos como un baño individual, que puede ser en ese lugar de grupos de la piscina o puede ser en una sala aparte, podemos tener masajes, hacer ejercicio físico y un último elemento importante que ahora veremos, que es la ingesta del agua. Pero además, en Caldas de Malavella se excavó toda esta piscina central. Vemos que tenía como dos fases, una primera fase en la cual sencillamente estaba enlosado y luego se arregló el pavimento y se puso con este pavimento hidráulico mejor. Pero al hacer esta excavación se dieron cuenta que esto estaba lleno de ofrendas y las ofrendas eran de altísimo precio. No son monedas simples como las que veremos o las que conocíamos y les comenté en el caso de Vicarelo o en otros lugares. No, no. En este caso, vean, piedras de anillo. Es lo más personal, lo más preciado que uno tiene. La decoración de alto precio de ese anillo de plata, de oro, de bronce que yo llevo. Curiosamente, estas piedras de anillo, que no están perdidas, yo no voy a bañarme a las termas y a la piscina me dedico a jugar con mi anillo para que se me caiga esta piedra de alto precio, este camafeo, sino que esto se ofrecía en ese agua. Y como vemos en este ejemplo que les traigo de Bath, de la ciudad de Bath, de Aquae Sulis, en Gran Bretaña, los grandes fuentes termales de Aquae Sulis, son ofrendas. ¿Qué quiere esto decir? Que estas fuentes termales no son un lugar donde yo me baño, sino que yo me baño
para buscar algo de una divinidad y ese algo lo agradezco. Es decir, se sabe que esas fuentes termales de aguas calientes son beneficiosas para la circulación, para enfermedades de la piel, etc. Sabemos además que este lugar donde hay una fuente termal y esas termas se transforma en una ciudad, porque tenemos esta lápida dedicada a Apolo, la divinidad vuelve a ser Apolo, y se nos dice que esta lápida, este pedestal de estatua de un personaje, ha sido colocado con permiso de los decuriones. Por lo tanto, si hay decuriones, esto es una ciudad, y tenemos una segunda lápida muy bonita en la cual se nos indica que un personaje que se llamaba Emilio Probo era de aquí y era acuicaldense, es decir, que el nombre de la ciudad en época antigua fue Aqua Calda, agua cálida, y además fue magistrado de la ciudad. Además, en Caldas de Malavella todavía hoy pueden ir a tomar este agua que ya los romanos conocían, pero que no conocemos cómo la envasaban, pero que hoy en día, en el siglo XIX sobre todo, después de ver cómo el balneario de Vichy llenaba Europa del agua de Vichy, pues aquí rápidamente dijeron Vichy catalán, ¡pum!, y se pusieron a envasar el agua, por lo demás también magnífica, de Caldas de Malavella. Por lo tanto, tenemos unas aguas en las cuales yo me baño, dedicadas a una divinidad, y unas aguas que yo puedo consumir. Pero es que tenemos un ejemplo magnífico, y únicamente lo conocemos en Hispania, de este mismo proceso del siglo XIX, pero ya en época romana. Vean, se trata de una pátera, de una bandeja de plata nielada con oro, que apareció cerca de Castrurdiales, allí arriba, en el extremo de Cantabria, cerca ya del País Vasco, y fue un hallazgo del siglo XVIII, como ven, con una serie de imágenes que están. Reconocemos un personaje femenino que está tumbado, de nuevo vean, con ese jarro de la cual mana el agua, un agua que se recoge, al lado un personaje en un altar, un personaje que toma el agua, un personaje que está dirigiendo una plegaria a los dioses, y vean esta maravilla, un agua que se envasa y que se exporta. Es decir, el agua de Vichy ya se exportaba en Castrurdiales, cerca de Castrurdiales, en Flavióbriga, en el siglo I. Vamos a verlo con un poquito de detalle, porque además tenemos la suerte de que esta pátera, que dedicó un personaje llamado Lucio Corneliano, está dedicado a la Salus Humeritana, a una divinidad que toma su nombre de la fuente Humeria, con este epíteto de la diosa de la salud. Vamos a verlo por detalles. Aquí tenemos al origen de esta fuente con la divinidad Salus, protegiendo ese agua, un agua que vemos que llega a ese pequeño estanque, igual que en la Fonte do Ídolo o igual que pasaría en Caldas de Malavella, un agua que se recoge, se envasa en toneles, vean qué carro tan precioso, y luego se transporta. No sabemos hasta dónde, pero esto indica que no la transportan para venderla o para tomarla en el pueblo de al lado, sino que lo pueden transportar como mínimo a medias distancias. Pero estas aguas, que son buenas y son beneficiosas, no se toman porque sí, no, se toman como un acto religioso. Este personaje se acerca a la fuente y lo primero que hace es un sacrificio. Sobre el altar está ofrendiendo unos frutos, unos elementos que ofrende a la divinidad. ¿Qué divinidad? La ninfa de la fuente, esa Salus Humeritana. Y para entender el proceso tenemos estas otras dos imágenes que son complementarias. Otro personaje, un personaje ya mayor, lo vemos barbado, sentado, por lo tanto, con mala salud, está tomando el agua de la fuente y al tomar el agua de la fuente mejora de su dolencia. ¿Qué hace entonces? Agradece su curación con un sacrificio. Como ven, aquí tenemos un documento único, pero que nos da todo el circuito de qué significaba tomar el agua, tanto por el baño como por el consumo. Si cambiamos de zona y nos vamos al lado de Mérida, a esa Extremadura maravillosa, pues probablemente muchos de ustedes, o como mínimo algunos, conocen este lugar también precioso, un balneario actual, el balneario de Alange. Es un agua también curativa, tiene radón que funciona muy bien para, en fin, todo tipo de enfermedades. Y cuando entramos en el balneario de Alange, tenemos una gran piscina rectangular, hasta aquí nada que decir. Ustedes ya conocerán los spas, todos los spas tienen este tipo de grandes piscinas, pero al lado tenemos esta piscina circular más curiosa, porque aquí es donde ya en el balneario nos informan que el origen de esta piscina circular es de época romana. Es decir, que a diferencia de Caldas de Malavella, donde teníamos las termas romanas y luego unas termas modernas en otro lado, aquí el mismo lugar de las termas romanas se ha
urbanizado, se ha construido y tenemos un balneario actual, lo cual no deja de ser increíble 2000 años después. Para entender este fenómeno, les traigo un ejemplo de Argelia. Vean, otras termas que en época romana, vean la forma que tienen, ven la gran piscina rectangular, al lado la gran piscina circular, salas de apoyo como las que veíamos en Caldas de Malavella y luego todo este sistema de circulaciones de agua. Lo impresionante en Argelia, a diferencia del caso del Santuario de Alonge, es esto que les muestro ahora. Todavía podemos ir a bañarnos en las termas romanas que están tal cual. Hombre, no están tal cual, evidentemente, han pasado 2000 años, ya no tienen techo, son un resto arqueológico, pero un resto arqueológico, como la fuente sigue funcionando, en el que los habitantes de los pueblos cercanos van tranquilamente a bañarse a la misma fuente romana, no me digan que no es impresionante, 2000 años después. Otro ejemplo, arqueología urbana. Ya saben que les decía en otras ocasiones que cuando hay arqueología urbana todos son problemas. Aquí en Madrid, Palacio de Oriente, las excavaciones, siempre la arqueología son problemas. Bueno, pues en la ciudad de Chaves, en el norte de Portugal, una ciudad con un puente romano maravilloso, se les ocurrió hacer un parking. Si hay aquí algún alcalde presente en una ciudad histórica, nunca queréis construir un parking, porque te puedes encontrar lo que les pasó en Chaves, pero para bien. Al hacer el parking se dieron cuenta que les aparecieron unas grandes termas magníficamente conservadas, tuvieron también la suerte de que ya estamos, España y Portugal ya estamos en Europa, con fondos europeos pudieron renunciar al parking, eso sí, y a cambio de esto presentar una excavación increíble, vean con toda esa techumbre enorme que es hoy en día un espacio museografiado maravilloso. Este sería el conjunto de las termas de Aqua Flavia, de Chaves, con de nuevo estas dos grandes piscinas, un pórtico de acceso, ven, las termas, el conjunto termal es muy simple, y ahí la fuente primigenia de donde emanaba la surgente. En esta otra imagen vemos que también la fuente primigenia está decorada con una de esas piedras formosas de las que les he hablado, esas fuentes prerromanas, pero los romanos la complementan con estas grandes piscinas para el baño. Como os digo, Chaves hoy ha sabido aprovechar la importancia, es un lugar, por lo demás, ya ven, magnífico, porque la museología es muy actual, para convertirse en una ciudad de referencia en los congresos sobre termas. Volvemos a Cataluña para ver un segundo caso cerca de esa Caldas de Malavella que acabamos de ver, habéis visto que les he marcado una pequeña línea azul, hasta otra Caldas, en este caso es Caldas de Montbui. Los dos se llamaban igual, las dos ciudades se llamaban Aguas Calientes. En este caso, su nombre está perfectamente explicado. Aguas Calientes, ¿por qué? Ahí tenemos los restos arqueológicos que vamos a ver, pero a muy poca distancia, un lugar denominado la Fuente del León. La Fuente del León, la tienen aquí, con esa escultura del siglo XVI, es una fuente que emana a 74 grados centígrados, la fuente de mayor temperatura de toda la península ibérica. Es una fuente también indicada para todo tipo de enfermedades y aquí, de nuevo, se conoció en el siglo XX, dentro de unas casas, volvió a aparecer otra vez lo mismo, otra vez tenemos esa piscina con las gradas que toma el agua de un determinado punto donde poder bañarnos con ese agua. En el caso de Caldas de Montbui se ha conservado además los elementos del techo, la parte superior es ya moderna, pero vemos que tenemos aquí el camenticium de esa bóveda original y de nuevo tenemos esta misma idea para unos baños termales, una surgente de la que sale el agua y nos permite bañarnos. Pero en Caldas de Montbui se sabía que los restos no se limitaban a esa piscina, hicieron excavaciones urbanas, que les muestro aquí muy rápidamente, son de hace muy pocos años, y nos aparece una segunda gran piscina al lado. Es decir, que igual que hemos visto en Chaves, estos conjuntos balnearios consisten en superposiciones de grandes piscinas donde poder tomar las aguas. Pero ¿por qué vamos a tomar las aguas a estas aguas cálidas? Vean aquí, pedestales dedicados a Apolo, el dios curativo, a Isis, a Minerva y a la salud, otra vez. Y nos faltarían las ninfas. Y ya tenemos el círculo de divinidades que son las que nos van a curar después de que hayamos tomado esos baños o que hayamos ingerido esa agua. Otro caso, también, otro ejemplo, les pongo solo algunos ejemplos. Si han pasado por Murcia y llegas ayer un día de verano con un secarral tremendo y dices, qué calor, pero te pasas un poco hacia el norte y pasas por un lugar maravilloso, que son los Baños de Fortuna, donde tenemos de nuevo una de estas fuentes de agua caliente, vean aquí,
cómo tenemos la surgente que salía de esta exedra donde podemos imaginar las imágenes de las ninfas o de la propia diosa Fortuna que da su nombre al lugar, y estas fuentes, de nuevo hoy, convertidas no en el mismo lugar, es como Caldas de Malavella al lado, en un conjunto termal donde podemos todavía hoy ir a tomar esas aguas. Con todo esto, lo que vemos es que Platón, cuando menciona a Píndaro y lo utiliza, tenía mucha razón. ¡Qué maravilla! El agua de las fuentes que nos cura, que la podemos tomar, es beneficiosa, es magnífica y es gratis. ¡Qué chollo! ¿No? Podemos pensar, es que así da gusto. Pero no todos son filósofos dentro de las profesiones y tenemos un tipo de profesión muy particular que son los ingenieros. ¿Para qué sirve un ingeniero? Pues para lo que nos dice ahora Vitruvio. Vitruvio, como saben, era un ingeniero que estaba construyendo en la Guerra de las Galias máquinas de asedio y catapultas para Julio César, que las necesitó ampliamente, sobre todo en la parte final, el asedio de Alesia, y cuando acabó la Guerra de las Galias recibió un premio, una paga de desmovilización, se retiró y se puso a escribir un manual, los famosos 10 libros de arquitectura. Vean lo que nos dice Vitruvio, que es un arquitecto / ingeniero. Vean lo que nos dice. El agua es fundamental, ya sea por el placer, para tomar el baño, o para consumirla, para el uso de cada día. Dice, si hay manantiales, lo acabamos de ver, no hay ningún problema. Es facilísimo, será muy sencillo disponer de ella. Pero si no aflora, habrá que buscarla y deben captarse sus manantiales. Bienvenidos a lo que diría un ingeniero. Ya no estamos ante la naturaleza cuyos dones nos los da gratis, sino que yo ahora utilizo el intelecto y la experiencia para buscar ese bien tan necesario, el agua. Por eso esta parte que vamos a ver a partir de ahora le he llamado el agua domesticada. Es qué podemos hacer con el agua. Primero de todo, remontarnos al siglo III, a la Escuela de Alejandría, donde una serie maravillosa de grandes ingenieros, iniciados sobre todo con Arquímedes de Siracusa, comenzaron a desarrollar principios relacionados con la incompresibilidad del aire, el aire no puede comprimirse, el aire se expande, es elástico, y el agua no puede comprimirse. A partir de aquí, conceptos como la pipeta de un laboratorio. La pipeta, como saben, es un tubo que yo lo introduzco en una probeta, recojo líquido, sencillamente por inmersión, la tapo y cuando la saco, ese líquido permanece dentro de la pipeta y yo sencillamente lo traslado a otra probeta. Los que de aquí hayan estado alguna vez en un laboratorio, esto es el pan de cada minuto en un laboratorio. Pues bien, ¿qué se inventaron en esta Alejandría del siglo III? Elementos como la noria. En este caso, esta noria que ven aquí hoy está en el Museo Británico, pero viene de las minas de Río Tinto. Ahí tendríamos un poco la maqueta de su restitución. Una noria es un mecanismo pensado, el nombre latín es rota, rueda, para elevar el agua de un cauce. Primero hay que dar un motor que mueva a la rueda, ese motor es humano, sencillamente caminando sobre la rueda, el agua pasa a estos canguilones, sube y al subir cae sobre este otro elemento que pongo aquí y de esa forma el agua de aquí abajo lo subo aquí arriba. Es un elemento de ascender el agua. Con una variación, si yo tengo solamente un pozo, también puedo utilizar el mismo sistema. En lugar de utilizar el agua en la propia rueda, pongo estos canguilones al lado y son los que descienden a buscar el agua. O la tercera posibilidad, la coloco en un río. Esto es un ejemplo que hasta época contemporánea, el otro día en imágenes de Siria salía una de estas norias todavía en funcionamiento en el Éufrates, pongo unas palas, la corriente del río mueve las palas y el agua se recoge y se asciende. Resulta que en España tenemos la mejor colección de norias de toda la antigüedad. ¿Dónde? En minas, fundamentalmente en Huelva y en Córdoba. En Huelva son las grandes minas de Río Tinto, que cuando comenzaron a ser explotadas en los siglos XVIII y XIX por los ingleses, por compañías inglesas, se encontraron más de 50 norias todavía in situ. Esta imagen es del Museo de Huelva, nos muestra todavía, es una restitución de cómo se encontraron en el siglo XIX las norias, con este sistema, como ven, de extraer el agua de las minas para ir ascendiéndolo con una noria conectada con otra. Este es otro ejemplo, hoy es una noria increíble, también de Río Tinto, hoy en la entrada del Museo de Huelva, que nos muestra el estado de conservación perfecto de estas norias. O elementos increíbles, el llamado tornillo de Arquímedes. Sencillamente, un madero, digamos un gran poste con estos elementos, ven que están hechos como con tablillas, pero es un elemento helicoidal
que hace que si yo lo introduzco en el agua y lo voy moviendo, por ejemplo, de nuevo con los pies, este agua irá ascendiendo. Este tornillo de Arquímedes, hoy en la Universidad de Edimburgo, también viene de las minas de Río Tinto. Pues bien, en Córdoba, en las minas de Posadas, en los años 40, cuando se fueron a excavar, resulta que las minas de Posadas también funcionaban ya en época de los romanos. Es decir, la arqueología en España la comenzaron a hacer los ingenieros de minas, que cada vez que iban a una mina la ponían en marcha y se encontraban elementos de época romana. En Posadas tenemos una magnífica colección de tornillos de Arquímedes, perfectamente conservados, y aquí dibujados, no se pudieron extraer, pero el profesor Grosse los pudo dibujar. Y esta maravilla, en la que pido que detengámonos unos momentos solo, es la llamada bomba de Texibio. ¿Qué es esto? Una serie de piezas de bronce. Bueno, vamos a unirlos. Hoy la pueden ver en el MAN, aquí al lado, en el Museo Arqueológico Nacional. Hoy le llamamos a esto una bomba aspirante impelente. Es un sistema de ascender el agua tan maravilloso que no se ha inventado nada más. Si ven, ¿recuerdan ustedes las películas de blanco y negro, aquellas películas mudas? Somos todos mayores aquí, todos algunos recordaremos. Siempre que pasaba un coche de bomberos, pasaba con, ¿recuerdan?, dos personajes que estaban haciendo así para sacar el agua del coche de bomberos. Si hemos visto películas del oeste, habremos visto estos pozos junto de la cual en esa granja maravillosa en Missouri sacaban el agua de la misma forma. Lo increíble de esta bomba con estos dos pistones es la lógica intelectual y mecánica que tienen. Los dos pistones lo que hacen es subir y bajar por la fuerza del hombre, pero al hacerlo comprimen el agua y vean lo que hay aquí debajo. Válvulas que cierran y se abren en función de la presión que yo hago. Y de esa forma, esta sección, que es una sección de agua mayor, por el efecto ya estudiado que estudiábamos todos cuando éramos pequeños, por Bernoulli, sabemos que si este agua pasa a una sección menor, aumentará su velocidad. Y si pasa todavía a una sección más pequeña aquí, todavía aumentará más velocidad, por lo tanto, transformaré este agua parada en una agua a presión que yo utilizaré con este sistema. Esto viene de una mina. Esto no era un aparato para apagar incendios, no. Generaba tanta presión que servía para presionar un punto determinado de la piedra para quebrarla y poder abrir galerías. Pero vean esto. Vean esto. No son válvulas del siglo XIX o de época actual. No sé si hay mecánicos o ingenieros en la sala. Son de época helenística y romana. No hemos inventado nada nuevo. Cuando vemos estas piezas ya no estamos hablando de una escultura o de unas cerámicas, no. El grado de tecnología que está detrás del mundo del agua es absolutamente fascinante. Por no hablar de los depósitos del agua a presión. Cuando Vitruvia nos habla de descubrir el agua, nos dice también cómo conocer si las aguas son buenas o malas y nos habla de cómo captarlas y cómo conducirlas, incluyendo depósitos de presión y los puentes de arcadas que nosotros hoy denominamos acueductos y hacemos mal. Bueno, no es que hagamos mal, los podemos llamar como nos dé la gana. Nos hemos puesto de acuerdo en que esto es un acueducto y lo es, pero no solo es esto. Sobre estos arcos, mire lo que nos dice un ingeniero de época de Nerva que tuvo el encargo del emperador de poner en orden el suministro de agua a Roma. Lo hizo, examinó todas las conducciones que llevaban agua a Roma y nos deja esta frase maravillosa. Compara los acueductos que son útiles con las superfluas pirámides o los grandes templos griegos inútiles, aunque famosos. Es un ingeniero, no es un artista, no es un pensador, es un ingeniero. Yo creo cosas de utilidad. Roma, nos paramos un momento para recordar por qué Frontino, con qué se tuvo que enfrentar. El primer acueducto, la primera conducción de agua. Roma siempre había bebido aguas del Tíber y de las fuentes locales, muchas de ellas ocupadas por ninfas, como la famosa ninfa Egeria, que dio las leyes a Servio Tulio. La primera conducción de agua se hizo con el botín de la guerra samnita. Una conducción de agua es una obra muy, muy cara. Cada vez que Roma vencía una guerra, dedicaba los beneficios para hacer templos, para pavimentar calles o bien, como en el caso de Appius Claudius Caecus, para hacer una toma de agua. Poco a poco, esta costumbre, con diferentes guerras desde finales del IV, siglo III, siglo II en adelante, vean, cada vez que hay una gran guerra, Roma aprovecha para hacer una nueva conducción de agua hasta la ciudad. Muchas de ellas vienen del río Aniene, que es un río maravilloso, con un agua magnífica, y de esta forma tenemos hasta
14 acueductos diferentes y un total de 500 kilómetros de canalizaciones para llevar el agua a Roma. Plinio, cuando nos habla de toda esta agua que lleva a Roma, vean lo que nos dice. Si pensamos en toda el agua que dedicamos hoy en baños, en piscinas, en canales, en casas, en villas, los arcos que ha habido que construir, las montañas que hemos perforado y los valles que hemos igualado con estos acueductos, hemos de reconocer que no hay nada más admirable en la historia del mundo. Lo más impresionante para Plinio, que lo sabía todo, son las conducciones de agua. ¿Y cómo se hacen estas conducciones? Bueno, pues si me encuentro una montaña, bueno, primero necesito una surgente, el lugar donde voy a encontrar ese agua, pero luego la tengo que canalizar para llevarla hasta la ciudad. ¿Qué hago si encuentro una montaña? La agujereo. ¿Pero ¿y cómo la agujereo? Esto lo sabemos hoy, que vemos los túneles, y parece tan fácil, ¿no? Lo agujereo por aquí, salgo por allá, pero ¿cómo hago que el túnel salga recto, que salga a una determinada altura? Porque hay un gran problema para hacer una conducción de agua. ¿Cómo la hago? Plana. Muy bien, plano lo puedo hacer por nivelación, es relativamente fácil, pero si lo hago plano, el agua no circula. Lo hago con una pendiente. Si la pendiente es demasiado, el agua circulará demasiado deprisa y me romperá lo que haga. Es decir, que tuvieron ya que calcular por experiencia propia y por experimentos cuál era el gradiente, el pequeño grado que tenía que haber de descenso para que el agua bajara, pero a una velocidad apropiada. Y todo esto lo hacían con dos aparatos de topografía maravillosos. Uno es el nivel, lo que hoy llamamos un nivel óptico, la groma, que permitía hacer alineaciones y perpendiculares, y el otro, más bonito todavía, que es lo que hoy llamamos un nivel de paleta. Es sencillamente el efecto que el agua siempre estará a la misma altura si lo ponemos en un tubo, y si ponemos una burbuja, esa burbuja solamente estará en el centro cuando la pieza en la cual vemos rellenada de agua, lo ven aquí, está en el centro cuando la pieza está horizontal. Bueno, pues esto que ven aquí se llamaba corobate y era uno de estos niveles de agua, lo tenemos ahí, el canális colocado en el centro, lo colocaban en posición horizontal y de esta forma, utilizando varas de medir, podían buscar horizontales, trazar horizontales, a partir de aquí tenían alturas y con estas alturas y esta distancia horizontal, aplicando Pitágoras, tenían distancias. Es decir, el corobate servía para trazar líneas rectas y calcular distancias en espacios inclinados, es decir, en laderas de montañas. El canal, propiamente dicho, también tenía que estar reforzado para que ese agua no se ensuciara con la lluvia y es lo que llamamos el specus. Se utilizaban piedras, más luego las argamasas para el fondo. Aquí vemos algunos ejemplos de este tipo de obras para ir trazando estos canales, más luego los revestimientos interiores para que el agua no vaya, digamos, limando las paredes. A su vez en cuando, hay que poner registros de limpieza, porque si hay una tormenta el agua puede bajar sucia, o registros de decantación para asegurar la suciedad que se pare en un determinado punto y no continúe. Y claro, cuando vemos obras como esto que les enseño ahora, el acueducto de Cartago, 100 kilómetros de acueducto. ¿Ustedes se imaginan? Hemos estado trabajando 20 años, acabamos la obra, abrimos la fuente y el agua que no baja. ¿Se lo pueden imaginar? Porque ha habido un fallo de diseño en alguno de los puntos. Se lo digo así en broma de algo que era el gran problema, cómo lograr realmente que la obra no era una obra de ir poniendo la canalización y ya está. No, eran obras complicadísimas. Me paro un momento en Pompeya para entender hasta qué punto las ciudades romanas son ciudades del agua. Vean, Pompeya tenía hasta 40 fuentes públicas, 6 edificios termales y 23 casas con agua corriente, algo que no ha vuelto a pasar hasta el siglo XIX. El Castellum Aquae, el distribuidor, recogía el agua del acueducto, aquí se recogían toda la suciedad y por tuberías de plomo, agua a presión, se distribuía este agua por la ciudad, hasta fuentes públicas como esta, como ven, un depósito de plomo en la parte alta, recogía por vasos comunicantes el agua que llegaba hasta el Castellum Aquae, el agua estaría aquí, con lo cual yo solamente tengo que abrir un grifo en la parte baja y ya tengo una fuente estupenda que tenemos repartidas por toda la ciudad. Pero es que además, vean, las casas importantes tenían sus tuberías de plomo de agua a presión y vean esto, estamos hablando de válvulas y de agua a presión. Bienvenidos al siglo XX. Y esto es una ciudad del siglo I, donde todo esto era lo más normal del mundo. Luego me volveré a referir.
El subsuelo de Pompeya está lleno de grandes cloacas y de tuberías de plomo por donde circulaba el agua para las casas principales, mientras que todas las fuentes públicas, como han visto, funcionaban sencillamente por vasos comunicantes. Pero además, en Pompeya, las fuentes termales avanzaron un paso más. Los ingenieros descubrieron que ese agua que yo tomo caliente de las fuentes la puedo calentar. ¿Cómo lo hicieron? Con este sistema llamado el hipocausto. Esto, en los que sean ustedes de Burgos o de Segovia o del norte o de Soria, esto es lo que se llama una gloria. Existen todavía hoy, bueno, hoy ya no existe nada, que todo lo hacemos ya por tecnología, pero no ha existido hasta hace 4 días. Se trata de poner un horno, ese horno produce, lógicamente, aire caliente. En lugar de poner una chimenea en el horno, pongo una apertura, la ven aquí, horizontal, ese aire caliente circula por aquí y los pisos de las salas contiguas, situado encima, se calentarán más o menos en función de su proximidad a esta fuente de calor. Las termas estavianas nos muestran el recorrido termal. Hay un baño caliente, hay un baño templado y luego en el exterior hay un baño frío. Por lo tanto, yo ya no necesito las aguas calientes, las puedo producir yo. Sencillamente, a partir del horno, encima del horno coloco un gran depósito de plomo, el agua se me calienta y lo paso a esta bañera. Se han inventado las termas. ¿Ven? Una diferencia. Una cosa son los balnearios, donde el agua caliente ya lo produce gratis la tierra, y los ingenieros que me inventan las termas públicas y me convierten en lo que más apreciaban los romanos. Un romano entendía que el que podía permitírselo, claro, como siempre, al acabar la jornada, tenía que pasar un rato en las termas. El ejemplo que hemos visto en Pompeya lo obtenemos aquí en este acueducto que todavía hoy lo podemos ver en las magníficas excavaciones y en el museo que está debajo de la Plaza del Aseo, junto al Pilar, en Zaragoza, una cloaca por la cual circularon a caballo los franceses, dice uno de los mitos de la época de Agustina de Aragón, en sus ataques a Zaragoza, o las tuberías de plomo que todavía hoy existen y se encuentran en las proximidades de Zaragoza. ¿Qué es un acueducto? Les decía, ¿esto es un acueducto? Sí y no. Vamos a ver. Tarragona, mi ciudad, está situada en la costa, junto a 2 ríos, el río Francolí, el río Gallá, un poco al norte, y en Tarragona el agua podía venir de los ríos. Pero había un problema. Este es el río Francolí, tal como está en cualquier día. Se trata de un río mediterráneo. Aquí tengo que pronunciar o enseñar esta foto con mucho dolor por todo lo que todos estamos viviendo, pensando en nuestros compatriotas en todo el entorno de Valencia, porque este es el Francolí, un día de crecida. Yo en toda mi vida llevo 40 años en Tarragona, solamente lo hemos visto una vez, en el año 94, pero lo he visto. Es decir, son cosas que no ocurren todos los años, ocurren 1 o 2 veces por generación. Por eso cometemos ese error de volver a construir donde ya nuestros abuelos nos dijeron que una vez el agua se había... Recuerden esa frase preciosa, ese poema de Raimon, es que a la meva terra el cel no s'aploura, no sabe llover. Cuando esas lluvias aparecen son absolutamente desastrosas. Pero bien, los romanos, que esto también lo vivían, ¿qué descubrieron? Que no podían tomar el agua del río para la ciudad. Hicieron pozos, pusieron cisternas en sus casas, pero decidieron que vamos a buscar dónde tenemos tomas de agua. No tenían fuentes maravillosas, pero sí tenían los ríos que iban subiendo de nivel, es decir, todos los ríos van descendiendo para que el agua por gravedad llegue hasta el mar. Pues cogieron el río Francolí, buscaron un punto alto e hicieron un primer acueducto que llevaba el agua hasta Tarragona, y lo mismo lo hicieron en el río Gallá. Pues bien, en el siglo... Acabado el mundo romano, en época medieval, los 2 acueductos dejan de funcionar, pero en el siglo XVIII la ciudad contrata un ingeniero, Josep Boy, con el encargo de que vuelva a llevar agua a la ciudad. ¿Qué hace este ingeniero? Se hace un plano topográfico maravilloso, conservado en los planos de los 2 acueductos romanos, descubre que el acueducto del Gallá romano puede todavía ponerse en funcionamiento y hoy en día no lo podemos estudiar porque todavía lleva agua a Tarragona. Es decir, todavía hoy utilizamos el agua en Tarragona, una parte, con el agua que viene del Gallá. En cambio, el del río Francolí, que ya estaba más desmontado, es el que sí que hemos convertido en arqueología. Pero cuando les hablaba de qué es un acueducto, estos son 2 acueductos. Aquaeductus, conducción de agua, desde el inicio hasta el final, con un túnel que horada una pared, con un canal abierto que da las vueltas a una montaña, o bien con un
puente de arcos que permite atravesar ese canal, lo pone en horizontal con ese pequeño gradiente para atravesar en este caso una barrancada. Es decir, ¿esto es un acueducto? Sí, pero mejor llamarlo un puente de arquerías. El acueducto es toda la conducción, pero esto es un matiz culto, ¿eh? No discutan con sus cuñados o cuñadas por un tema como este. ¿Cómo se hace un acueducto? Pues necesitamos saber tallar piedra con precisión y colocarlo en pilares, y luego otra cosa que es otro invento que traen los romanos a la península ibérica, tenemos que saber hacer arcos de dovelas. Los arcos de dovelas permiten ir elevando un elemento, que en este caso es ese canal que tiene todo el puente en su parte superior. Voy pasando más rápido, pero vean, es que esto es el acueducto de las Ferreras. Un canalillo, todavía peor, véanlo aquí. Ustedes irían a visitar algo y dicen, mire, ¿es esto? ¿Esto? ¿Ya está? Sí, ya está. Es que esto está aquí, es la curva que tiene que tomar la canalización de agua para coger el arco, solamente que este canalillo, permítanme llamarle así, no te ofendas, o acueducto de las Ferreras, aquí se convierte en esa obra increíble. Todos estos puentes de arquería llevan sencillamente unos canales de agua en su parte superior. Quiero pararme un momento en un ejemplo que se está excavando últimamente y es un ejemplo precioso, una zona que les recomiendo visitar, la zona de un castillo, es la zona de Cinco Villas, al norte de Zaragoza, yendo hacia Pamplona. Aquí vean qué acueducto maravilloso, se conoce también desde siempre. El lugar se llama Los Bañales, tenemos todos estos pilares de piedra verticales, más pequeñito que el caso del Puente del Diablo que les acabo de enseñar en Tarragona, donde los pilares, recuerden, eran mucho más sólidos, pero aquí el acueducto ha sido estudiado y lo que vemos en este acueducto es que el canal superior, en lugar de ser de piedra, pues era de madera cimbrada, es decir, aquí hay un trabajo precioso de un ingeniero. Recuerden que los ingenieros son ingenieros de caminos, canales y puertos, canales. Este es el ejemplo de cómo un ingeniero hoy todavía se interesa por cómo los romanos hacían estas obras. Quería aquí detenerme en dos detalles. ¿Qué hace aquí un acueducto, que lo ven aquí, en mitad de las Cinco Villas? Muy sencillo, pues lleva el agua a este otro lugar que les he marcado aquí, a una ciudad romana llamada, en un lugar hoy denominado Los Bañales, probablemente fue la Civitas Tárraca, el nombre antiguo, y lo que tenemos es de nuevo, como en Tarragona pero en pequeñito, una ciudad con este acueducto. Se lo pongo como ejemplo porque estamos en ese punto. Como ven, aquí tenemos la nueva fundación de la colonia César Augusta, aquí tenemos Pompaelo, la ciudad de Pompeyo, y ahí tenemos Oyasun. Pues bien, ¿qué ocurre? Que este mapa de la península ibérica con todas estas ciudades también tenía vías de comunicación, y una de esas vías salía de Tárraco hacia Ilerda, de Ilerda bajaba hacia Celsa, donde estaba el puente de piedra para atravesar el Ebro, subía hacia Salduye, ciudad ibérica que luego sería la colonia cesaro-augustana, y de allí, en época de Augusto, se hizo una nueva vía hacia Pompaelo, la actual Pamplona, y hacia, por último, Irún. ¿Qué es la maravilla de esta ruta? Pues vean lo que nos dice Estrabón. Estrabón nos dice que hay una vía que parte de Tárraco y que va hasta Oyasun, ciudad de los vascones en el océano, que la calzada mide 444 kilómetros, 2.400 estadios, y que termina en la frontera entre Aquitania y Iberia. A ver, nos está dando las dimensiones de la península ibérica junto a los Pirineos a través de una vía. ¿Qué quiere decir? Pues que las vías tenían miliarios y a partir de esos miliarios las distancias se podían calcular. Pero claro, tenemos un mundo medido, perfectamente medido. Y más impresionante todavía es si vemos que Estrabón nos dice que esto tenía 440 kilómetros y hoy en día, por autopista, y las autopistas ya saben que siempre van por donde resulta mejor, la distancia es casi la misma. Es decir, ingenieros de caminos, canales y puertos, volvéis a ser romanos. No sabéis más que los romanos. A nivel de topografía, por favor, no se me ofendan. Otra cosa son los materiales que pueden utilizar y, por supuesto, estoy un poco provocándoles. Pero es cierto que el interés por la arqueología ha venido, sobre todo en nuestro país, a partir de los ingenieros. ¿Qué es lo interesante en Los Bañales? Pues bien, sabemos que César Augusta fue fundada por veteranos de 3 legiones que Augusto acantona junto a los cántabros y astures para que no se vuelvan a revolucionar. Son las legiones cuarta, sexta y décima. Pues bien, aquí tenemos un miliario de una de estas legiones, de la cuarta macedónica, cuyas marcas aparecen también en el acueducto de Los Bañales. Es decir, tenemos a un ejército
de veteranos estacionados en ciudades que siguen conociendo la forma de trabajo militar, de organizar equipos, de enfrentarse con cualquier tipo de acontecimiento. Claro, un ejército que tiene que moverse, tiene que saber hacer puentes, tiene que saber hacer vías, tiene que aprovisionar de agua los campamentos estables, y estos legionarios los tenemos haciendo la vía de Pamplona, desde Zaragoza a Pamplona y hasta Irún, y también las conducciones de agua. Aquí sí que pasamos a un lugar que no sé, me atrevo a hablarles, pero aquí me tienen que disculpar porque ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Ustedes aquí desde Madrid cogen tranquilamente, si les apetece, el AVE o su coche, con el AVE atraviesan este pequeño tunelcito de nada, que yo la primera vez que lo atravesé, el túnel del Guadarrama, estaba asustado, digo, pues esto no se acaba nunca. Y luego me enteré que es el túnel, creo que el más largo de Europa, uno de los más largos, que hoy en un momentín desde Madrid les lleva a esta ciudad medieval que fue ciudad romana, que está situado en un alto, con un pequeño problema. Esta ciudad no puede tener pozos porque la geología no permite tener un manto ferático debajo de la ciudad. De forma que los segovianos, allí en lo alto, tenían que bajar a buscar el río más cercano, el arroyo más cercano, o las fuentes en la parte baja, lo cual era un follón. Bienvenidos. ¿Qué necesitaban los de Segovia? Un ingeniero. En un momento determinado, un ingeniero les dijo, esto se puede solucionar, les va a salir un poco caro, pero yo se lo soluciono. Y les hizo una conducción de aguas. Encontró unos manantiales maravillosos en la llamada Fuenfría, claro, un topónimo como este, pues imagínense, ya nos lo está diciendo todo, a 17 kilómetros, relativamente cerca, y a partir de aquí se preparó una canalización que hoy en día está maravillosamente señalada en Segovia. El Ayuntamiento y la Diputación han hecho un trabajo extraordinario con compañeros arqueólogos y también ingenieros, por supuesto, restituyendo todo el recorrido del acueducto, pero sobre todo lo que nos llama la atención es su parte final, donde, claro, cuando yo veo mi puente del diablo, permítanme que sea el puente tarraconense, y vengo a Segovia, pues digo, ¡buf!, esto es otra cosa. Los pilares son impresionantes, 28 metros de altura, tienen una cimentación de 6 metros, o sea, viendo el tero ya es el no va más, y además es granito, que como saben es una piedra durísima, dificilísima de tallar, es decir, que aquí la tecnología de los acueductos era ya al máximo. Vean esta imagen, preciosa, pero en el caso de Segovia, vean qué pilares, comparados con esos pilares de un solo bloque que había en los bañales. Esto sí que es una obra de conducción de aguas hecha para la eternidad, para durar siempre. Y es que realmente ha durado siempre. Pero quiero detenerme en un pequeño detalle. En la parte central, cuando vamos de visita al acueducto y luego a comer cochinillo ya puestos, lo que vemos en el acueducto es un curioso, esta pieza plana que hay aquí en lo alto. ¿Ven? Aquí con una imagen ahora de no recuerdo qué virgen es, pero anteriormente ahí hubo una imagen probablemente del emperador. Pues bien, vamos a verlo de cerca. Aquí tenemos, lo vemos mejor, y vean qué curioso. ¿Qué es esta pared plana? Una pared con agujeros. ¿Agujeros para qué? Vean, este es el otro lado. Tengo la foto en blanco y negro, pero aquí vemos de nuevo unas alineaciones de agujeros. ¿Y esto qué es? Pues vean. Esto, ven que tiene una serie de agujeritos, son letras de bronce, de las cuales no se han conservado, evidentemente robadas, con el bronce se aprovecha para cualquier cosa, pero se conservan los agujeros donde con unos pernos se enganchaban las letras. Vean esta letra de bronce. Este es el profesor, el arquitecto Miguel Ángel de la Iglesia, director de las excavaciones en Clunia, al cual tuvo la amabilidad de coger una letra de bronce que les había salido en el Teatro de Clunia, de la inscripción dedicatoria. Vean qué cacho letra, perdónenme la expresión, con sus 3 pernos para ser colocados. Pues bien, ¿quién pudo resolver este enigma? Ya no fue un ingeniero, porque estamos ante agujeros, estamos ante arqueología, concretamente ante la epigrafía, la ciencia de estudiar las inscripciones romanas. Es un profesor húngaro, nos dejó desgraciadamente hace unos pocos años, fue el que estudió todo el conjunto de inscripciones romanas de Tarragona, ha sido el maestro de varias generaciones de los compañeros que nos hemos dedicado a estudiar Tarragona y, por supuesto, otras ciudades de Hispania. ¿Y qué hizo Getsalfeldi? Epigrafista, pues cogió un elemento de ascensión, se colocó delante de estos agujeros y les hizo lo que se llama una autopsia, es decir, el dibujo cuidadoso de todos ellos. Y a partir de aquí, bienvenidos a ¿qué es un epigrafista? Pudo restituir toda la inscripción porque sabemos que una V pues tenía 3 puntos y una C tenía 2 y una...
Es decir, que aplicando esta lógica de entender que había una inscripción en letras de bronce y sabiendo que la inscripción iba a ser la misma en los dos lados del acueducto, nos propuso esta dedicatoria en la cual, en época del emperador Trajano, Imperator Nerva, Trajare, Caesare Augusto, Germánico, etc., Tribunicia Potestas II, cónsul por segunda vez, padre de la patria, dos personajes, Mummius Mummianus y Fabius Taurus, que eran alcaldes de Segovia, duoviri municipium Flavium Segoviensum, aquam restituerum. Es decir, el acueducto de Segovia no es la primera toma de agua de la ciudad, no, claro, Segovia siempre necesitó tener una canalización u otra, pero esta fue la gran obra. Por eso ellos quisieron orgullosos figurar en la inscripción. Es decir, vean qué maravilla, tenemos la posibilidad en Segovia no solamente de admirar esa obra increíble, sino de saber, a través de este estudio epigráfico, de quiénes la realizaron. Doy un salto hasta Mérida. En Mérida volvemos a lo mismo. El acueducto de los Milagros todavía hoy sigue siendo una obra absolutamente impresionante. Un acueducto que lleva el agua a la ciudad, dices, bueno, pero no te basta con el agua del Guadiana, no te basta con el arroyo Barraeca, con los pozos. No, no les bastaba. De forma que tomo de mi compañero el doctor Antonio Pizzo, que entonces, hace años ya estaba en el Instituto de Arqueología de Mérida, hoy es el director de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, y él en un congreso nos presentó un estudio sobre los diferentes acueductos que llevaban agua a Mérida, porque si Tarragona tenía dos, Mérida tenía hasta tres diferentes, y teniendo el río al lado, vuelvan a ver la importancia de que el agua sea un agua pura. Tres acueductos que vienen de diferentes embalses con presas romanas todavía conservadas, pero esos embalses son artificiales. Se crearon en época romana trayendo el agua de otros puntos. Es decir, los emeritenses, aparte de hacer esta pequeña Roma allí, lejos de todo, o quizás por eso, porque estaban muy lejos de esa querida Roma, desarrollaron toda una política de aguas absolutamente increíble al servicio de esa ciudad, de la capital de la Lusitania. Esos embalses todavía hoy los podemos disfrutar, los emeritenses se vienen aquí en verano a la playa, vamos a decirlo así, y lo mismo, pero en el caso de otra pequeña ciudad más cercana a Madrid. Estamos en Segóbriga, en la provincia de Cuenca, cerca de Tarancón, cerca de un pueblito denominado Saelices. Pues bien, en esta pequeña ciudad, que era una ciudad minera, era por tanto una ciudad importante, necesitaban también agua, pero no tenían agua aquí. El agua está aquí, al norte de Saelices. ¿Qué hicieron? Pues hicieron lo siguiente, un acueducto, ya lo hemos visto. Bueno, ¿y dónde están los restos? ¿Dónde están las arquerías de ese acueducto? Tenemos los puntos de captación del agua, han sido estudiados con estos pozos, porque el agua es un agua subterránea, el agua la hicieron en elevación, y vean el acueducto de Segóbriga. ¿Qué acueducto más curioso? Dices, qué pequeñito, pero por aquí no pasaba agua. Sí, claro que pasaba agua, a presión. Ahora piensen una tubería de varios kilómetros de plomo. Imagínense en época medieval al que el control el origen del plomo. A ver que lo voy siguiendo, ese se hizo de oro. Porque, claro, trabajos de recuperación, yo me encuentro una tubería como esta, vean, Arles, vean las tuberías de plomo, algunas recuperadas en Arles. Por lo tanto, tenemos la importancia fundamental de estos acueductos, incluso con el agua a presión. El caso de Segóbriga es un ejemplo pequeñito, pero si nos referimos a Cádiz, el acueducto de Cádiz sabemos que tomaba el agua del manantial de Tempul a 80 kilómetros, eso es muchísima distancia. Pero lo impresionante en este caso es que ese acueducto no era un acueducto de canal normal por arquerías, no. Vean, un acueducto con piedras, con ese tubo central, con ese agujero central, de forma que estamos de nuevo con un inmenso acueducto de agua a presión. Con todo esto, que les he resumido a toda velocidad, al referirme al agua en la antigüedad, acabo con esta mención a otro ejemplo de utilización del agua. Esta foto la deben también conocer, las Médulas, provincia de León, las grandes minas de oro de Hispania y de todo el Imperio Occidental. Plinio nos habla de cómo funcionaba el sistema. Era arruinar un monte. Dice que de repente ocurría algo y toda la montaña, con un ruido, como ven, increíble, se venía abajo. ¿Cómo se venía abajo una montaña? Véanlo, con conducciones de agua. Cientos de kilómetros en el entorno de las Médulas, en montañas, estamos en la provincia de León, llevaban el agua concentrándola junto a esa montaña donde habían detectado el contenido de oro para
llevando toda el agua a presión hasta la base, lograr que en un momento determinado, pero imagínense cómo lograrlo en un momento, toda la montaña se viniera abajo. Y una vez la montaña se ha venido abajo, lo que hacen es canalizar los restos de esas arenas, de esas tierras con el contenido de oro, lo van lavando y lo van conduciendo hasta lo que hoy es el estanque de Carucero, debajo de las médulas, para recoger ese oro nativo que estaba no en el Miño, no el fluvial, que es muy fácil de recoger, sino escondido dentro de la montaña. Dicho todo esto, una pequeña reflexión final. ¿Qué relación tenemos nosotros con Roma, con nuestros antecesores? Una, pues que somos romanos. Esta va a ser la conclusión final. Esto que están viendo aquí, ¿ven esto? Esto quiere decir, señoras y señores, que un fontanero romano, un Aquarius, podría haber trabajado en cualquiera de nuestras ciudades, incluida Madrid, hasta hace 40 años. Hasta hace 40 años todo funcionaba igual. Tuberías de plomo, los depósitos de plomo en las partes altas para llevar el agua por vasos comunicantes, las válvulas. Hoy ya no. ¿Por qué ya no? Porque los materiales han cambiado. Hoy todo esto es PVC, plásticos, somos la sociedad del plástico. Pero durante 2000 años todo ha funcionado igual. Imagínense, un fontanero romano vuelve a la vida, esto está igual, esto te lo reparo yo, déjame. Vamos a ver. La bomba de Tesibio, la bomba aspirante impelente, ya hemos hablado de ella, no se ha inventado nada mejor. Bueno, la bomba eléctrica es la única variación. Las carreteras romanas, hablábamos de los vasos de Vicarelo, el itinerario entre Cádiz y Roma con todas las paradas de postas. Bueno, estos 4 vasitos son literalmente la guía Michelin, literalmente. Todos indican el camino entre Cádiz y Roma con todas las paradas, es un itinerario, la guía que nosotros nos compramos hoy para saber de dónde tengo que ir, si estoy haciendo turismo, para ir de un sitio a otro. Todas estas vías de la Hispania romana estaban allí. Han continuado estando. Cuando los ingenieros de Carlos III tuvieron que empezar a hacer las vías porque la Corte de Madrid, o más tarde, la Corte de Madrid quería desplazarse, ya en el siglo XIX, pues hacia Irún, a pasar el verano, pues comenzaron por Soria, por Burgos, a hacer las nuevas carreteras nacionales y iban descubriendo las vías romanas todavía enlosadas que se conservaban en diferentes puntos. Es decir, nuestra red de carreteras es una red de carreteras romana. Pero es que todo el Imperio Romano era una red de carreteras. Y miren a qué me quiero referir. ¿Qué ven ustedes aquí? Un coche, fácil, un coche parece de la época de Al Capone. Estamos en el Museo de la Mercedes en Stuttgart. Es un museo maravilloso, vemos este coche, ningún problema, todos sabemos lo que es, ya sabemos que no es de nuestros días, ahora no los hacemos así, qué pena, porque es un coche precioso, como ven. Bueno, muy bien. ¿Y esto qué es? Me dirán, esto es un carro, esto es una diligencia a caballos, no tiene nada que ver. No, perdone, se equivocan. Les estoy enseñando lo que se llamó un automóvil, es decir, algo que se movía de forma autónoma. ¿Qué era? Pues es un coche de caballos a la cual le he quitado aquí el eje para poner la barra, para atar a los caballos, y le he puesto un motor en la parte de atrás. ¿Y por qué tiene esta forma y no es un coche? Porque la experiencia es fundamental. Un coche no puede inventarse de la nada, no es tan sencillo. No. Este primer coche fue coger una diligencia como le quitó los caballos que ya no los necesitaba, le puso un motor aquí y tengo el primer automóvil. Pero esta diligencia de 1890, que les enseño la foto, la comparo con esta otra. Exactamente lo mismo, sin ninguna variación. Los caballos, el eje, los pasajeros debajo. Vean esto y vean esto. 1890. Durante 1800 años, el concepto de diligencia, calesa, coche de caballos ha sido lo mismo. Los ejes, las ruedas, hasta los carros, que yo de niño y ustedes aquí en la sala hemos visto todavía en nuestros pueblos hasta hace 40 años, si quieren. Por lo tanto, también en las carreteras somos romanos. Y como sociedad, somos europeos. Decimos que somos europeos. Otra cosa es si nos sentimos europeos o no. Aquí y en todas partes, excepto en Bruselas, porque, en fin, allí están muy presentes. Hoy Europa es esto. Hay unos pueblos del norte, unos pueblos del sur, y ahora creo que somos 27 o más. Yo recuerdo cuando era niño que hablaban de la Europa de los 9, y se me quedó. Y luego resulta que han ido cada vez más. Bueno, hoy somos ya un montón de países. Europa, ¿qué tenemos en común? Bueno, pues tenemos en común no demasiadas cosas. La economía, que nos dan dinero. ¿Qué tenemos? Una moneda. Hemos sabido crear la moneda única. Bueno, muy bien. El mundo romano. ¿Qué fue el Imperio Romano? Esto.
un enorme territorio con diferentes pueblos, llamémosle países si queremos, los britanos, los galos, los itálicos, los hispanos, los africanos, con las legiones situados defendiendo unas fronteras y un espacio que les acabo de mostrar perfectamente vertebrado, en torno a dos conceptos. El primero, la ley, una misma ley para todos. Eso es lo que unificaba al mundo romano. Y el segundo, una misma moneda. Esto es Europa. La primera todavía no. La ley todavía no tenemos una ley que sea realmente común. Es todavía peor porque, ya saben, ahora tenemos estos problemas con discusiones que si mandan los tribunales europeos o los tribunales de España a otro país. Estas monedas nos hablan de una misma economía. Esta moneda es una moneda estable que permite mercados bien abastecidos, que permite que los productos viajen. Esa es la ventaja de la paz. Cuando hay una paz como la que logró Augusto durante 2 siglos, no más, 1 siglo y medio, 150 años que ya es muchísimo, el Imperio Romano vivió una época como nunca Europa ha vuelto a poder vivir, con la misma intensidad. Toda esa sociedad nos dejó una cultura literaria, pero también una cultura jurídica. Esta pareja de personajes pompeyanos, vean ella. Ella está mordiendo la punta del bolígrafo y escribiendo en una tablilla encerada. Hace poemas, puede ser como una Safo, pero quiere decir que quiere aparentar en esta pintura funeraria como una persona culta, con preocupaciones intelectuales y literarias. Él lleva un rollo, un volumen en la mano para indicar que es magistrado de la ciudad, tiene responsabilidades en la ciudad. ¿Qué nos ha dejado este mundo romano? Bueno, si hay abogados en la sala, pues tendrán que reconocer conmigo que les gustara o no, tuvieron que hacer en primero, en segundo, imagino, ya no sé qué fuerza se le da hoy, pero el derecho romano es el elemento que ha vertebrado toda la sociedad europea y más. Por lo tanto, nos volvemos a esa urbanización de la península ibérica, que es el fruto de muchas de nuestras ciudades históricas, con todas estas ciudades que les comentaba. El mundo del comercio, pues vean este vendedor de cuchillos romano, he escogido este ejemplo, es de Teherán, es de Irán, pero todavía en los mercadillos podemos ver estos puestos, sobre todo de cuchillería, que son prácticamente idénticos. Vean además cómo es el itinerante, ven que se van cerrando con el armarito, pues igual que esto yo lo he visto en mi pueblo, en Alfaro, cuando yo era niño. O estas dos imágenes de zapatería romanas en relieve y en pintura. Si van ustedes a una zapatería, pues los zapateros trabajan todavía exactamente igual, con electricidad, pero con la misma idea. Las carnicerías, idénticas, en cómo se venden las piezas de carne, o esa verdulería, o este colmado que ven aquí, que yo lo recuerdo todavía de niños con los diferentes potes, porque cada uno las especias, que ahora están todos envasados en bolsitas etiquetadas, entonces te las sacaban de unos potes y te las pesaban. Y un elemento curioso, dice, ¿qué pinta aquí el Congreso de los Diputados? Bueno, este edificio es un palacio renacentista caracterizado por esta fachada, ¿ven? Esa puerta increíble con este frontón de un templo romano de 6 columnas, con su frontón decorado, sus cornisas, etc. Muy bien, este edificio, que es un edificio renacentista inspirado en la antigüedad romana, lo vamos a comparar con una obra actual, tremendamente actual. Es la Facultad de Arquitectura, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Saben que a los arquitectos no les gusta llamarse facultades, siempre han sido escuelas técnicas superiores, las ETSAs, están por todas nuestras universidades. Es la de mi universidad, está en Reus. Vean, es este edificio. Bien, un edificio. Pues resulta que un día me invitaron, tenía que hacer un acto allí, yo no había estado nunca, me acerqué al edificio, como ven toda la zona en el entorno está sin urbanizar todavía. Esto es la Facultad de Económicas, esta es por tanto la Escuela de Arquitectura. Yo dejé el coche aquí y me acerqué a este edificio, llamémosle así, y me pregunté, ¿dónde está la puerta? Esta arquitectura moderna es modernísima, no les digo yo que no, pero quizás han olvidado algo tan esencial como son el uso de los edificios. Y si yo llego a un edificio muy bonito y que lo veo todo lleno de cositas, de las cuales no valoraré, no niego su interés, pero como usuario necesito que me marquen una puerta. Pues parece que esa puerta ofendía al diseñador de una escuela de arquitectura. Yo pienso, ¿pero quién va a estudiar arquitectura aquí? No, lo digo con broma, que luego tengo que volver a mi universidad y mis compañeros son una gente majísima, pero lo pongo como ejemplo de lo que les estoy diciendo. Muy rápidamente ya. Los olivos, en esta imagen del siglo VI, recogiendo olivas, vareando las olivas, diríamos nosotros. Las olivas se han vareado igual, se han recogido igual durante 2500 años, exactamente igual.
Los molinos actuales son exactamente, he cogido dos ejemplos actuales, este ya es en un museo, es decir, esto es una piedra de molino del siglo XIX, pero son idénticos a los de época romana. No ha cambiado nada, las prensas de tornillo, es decir, yo primero muelo las aceitunas, hago esa pasta, lo meto en los capachos y luego en estos capachos, en una prensa vertical, saco ya el aceite que luego separaré, decantaré para separar el aceite de su contenido de agua. Exactamente igual, 2500 años, el aceite siempre lo hemos recogido igual, todavía más. Ulldecona, en un pequeño sector, hay un sector hoy llamado, es un parque protegido, llamado de las oliveras milenarias, de los olivos milenarios. Son olivos de más de 1000 años. Durante momentos se pensó que algunos podían incluso llegar a época romana, pero luego se ha aplicado carbono 14 y se ha visto que no. Pero vean, un olivo crece, van creciendo en anchura, algunos de ellos son absolutamente impresionantes, son auténticas fuerzas de la naturaleza, pero todavía producen. 1000 años produciendo, son seres vivos, casi diríamos eternos. ¿Duran para siempre? No, están condenados a desaparecer. Vean, un olivar. Esto es un olivar moderno, en producción. ¿Por qué es así? Dice, pues estos son bonsáis. No, no, son así aposta porque los olivos ahora se recogen, no se varean ya, sino que se recogen con una cosechadora de olivas. Por lo tanto, tienen esa forma. Bueno, ¿y las prensas eran las mismas? No. Desde hace pocos años, las nuevas prensas son estos elementos metálicos. Es decir, nuestra tradición mantenida está cambiando. Esto es bueno para unas cosas, pero yo que me dedico a la historia, ustedes, cada uno podrá hacerse su opinión, me duele en el alma ver algo que se ha mantenido culturalmente siempre, que ahora está desapareciendo. El vino siempre se ha recogido exactamente igual, pero es que esto se ha hecho exactamente igual desde los egipcios, ya no desde los romanos y desde los griegos. Siempre lo hemos hecho todo igual. Ese vino lo seguimos consumiendo hoy. El vino, recuerden, no es una bebida alcohólica destilada, se considera un alimento. Y, para acabar ya, quiero hacer una pequeña referencia renacentista. Este es un palacio precioso, el Palacio de los Avellaneda, que está en Peñaranda de Duero, ya saben, encima de Aranda de Duero, subiendo hacia Burgos. El tercer conde de los Miranda, que fue don Francisco de Zúñiga y Avellaneda, se hizo hacer un palacio porque estamos hablando de uno de los preceptores de... Bueno, este fue el ayo y preceptor de Felipe II, pero antes ya había apoyado al padre, a Carlos I, desde que era adolescente allí en Gante. Por lo tanto, ante uno de los grandes personajes de la nobleza castellana de inicios del Renacimiento, del siglo XVI. Pues bien, cuando escogió la portada plateresca para su palacio en Peñaranda de Duero, vean qué curioso, recuerden mi primera conferencia, la semana pasada, los que ustedes estuvieran, que hablábamos de Hércules, pues aquí tenemos a Hércules en la parte superior del Palacio de los Avellaneda. Pero ¿por qué escoger a Hércules dentro de esta vuelta a lo clásico para decorar su fachada? Porque estamos en una nueva época. Estamos a inicios del siglo XVI, 1492, descubrimiento de América. Se considera la fecha que separa la Edad Media de la Edad Moderna. Y es verdad, vienen nuevas ideas. La conquista de América trajo una primera idea increíble, que fue algo que se le recomendó al joven Carlos I, al gran rey Carlos I, pero recuerden que llegó a España con 17 años. Él hablaba alemán, era el hijo de Juana, la mujer de Felipe el Hermoso, hijos de Isabel, ella, hija de Isabel la Católica, él era borgoñón, muere Isabel de Castilla, reciben la corona, Felipe, el marido de Isabel, sigue siendo rey de Aragón, y en ese proceso Juana tiene a su hijo, que se educa en la adolescencia en Gante y que vendrá con 17 años a la península ibérica. Será rey, pero las cortes vallisoletanas le exigen una serie de cosas. La primera, que aprenda a hablar castellano. Es un elemento curioso de cómo la corona de Castilla y León y la corona aragonesa van dejando paso a una nueva sociedad más amplia, mucho más amplia. Tenemos el reino de Nápoles, que a partir de ahora, bueno, desde hacía ya un par de siglos formaba parte del reino de Aragón, igual que la isla de Cerdeña, estamos hablando de Sicilia y toda la Italia del sur, más los territorios exteriores y sobre todo un elemento fundamental, que es
el descubrimiento de América y la lenta ocupación de los diferentes territorios americanos y un proceso de simbiosis complicada, compleja, con partes de sombra y partes de luz. Hoy en día saben que hay mucho movimiento de revisión, sobre todo desde México. Bueno, son cosas que pueden pasar, pero yo creo que hay un elemento cultural que no podemos ignorar, empezando por una lengua común y sobre todo viendo ejemplos como esta moneda. Esta moneda es a finales de la vida de nuestro Francisco de Zúñiga. Aquí aparecen los emblemas de Castilla y León y en el exergo toda una inscripción que nos habla de Carolus et Johanna, Carlos y su madre Juana, reges, y en la cara, Hispaniarum, de las Hispanias, varios reinos hispánicos, y de las Indias. Y en el centro, dos columnas, las columnas de Hércules, y una inscripción, un logotipo, diríamos hoy, una frase que un banquero florentino, según he leído, aconsejó al joven Carlos para que lo tomara como lema, y él lo hizo. Se nos indica que esta es una moneda de 4 reales, pero me interesan esos dos columnas y sobre todo la inscripción. Las columnas de Hércules ya no marcan el fin del mundo. Esto es la Edad Moderna. La expansión de España en la península ibérica crea una nueva realidad mundial, de forma que el mundo ya no acaba en las playas de la Caleta en Cádiz, ya no acaba en las columnas de Hércules, ya no acaba en el faro de Finisterre, sino que Hernán Cortés ocupa México, Pizarro Perú, Elcano, Magallanes y Elcano da la vuelta a toda la Tierra en 1524, creo que es, y vuelve al punto de partida. Es decir, que el mundo ahora sí que ha cambiado. Ya la península ibérica no es el fin del mundo, sino que es una parte más de un mundo que ya, ahora hablamos de la globalidad, pues somos globales desde el siglo XVI. Tengo que decirles que, claro, llevo todo este rato hablándoles de agua. A mí cuando hablo de agua, pues mire, me entra mucha sed, ¿qué les voy a decir? Y para acabar, pues bueno, este ciclo llega ahora a su fin, pero quería pues desearles a todos unas felices fiestas y un feliz año, y lo quiero hacer pues brindando a su salud. De verdad que sean ustedes muy felices, gracias a Fundación Marc, y espero que nos volvamos a ver en alguna ocasión. Gracias a todos.